Iglesia Bautista Bíblica El Roble, Salvación en Cristo. Cuando vamos a la Biblia, en la Biblia encontramos indicaciones específicas de lo que nuestro Dios hace y quiere hacer a través de su iglesia. Desde el comienzo de la iglesia era una costumbre muy bonita que ellos comiesen juntos. Sí, era una costumbre bonita, que ellos comiesen juntos como iglesia. Podemos verlo allí en Hechos capítulo 2 y les invito, hermanos, a que vayan allí al libro de los Hechos, capítulo 2, y situemos nuestra vista en el versículo 42, Hechos capítulo 2, verso 42. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios allí, hermanos? ¿Qué dice? Hechos 2, 42, léanlo fuerte, ¿qué dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, esta porción nos habla de lo que la iglesia hacía continuamente, ¿verdad? Y ellos dicen que perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. En otra palabra, en la enseñanza. La palabra doctrina significa enseñanza. En la enseñanza de los apóstoles. La iglesia perseveraba en eso, en lo que los apóstoles les enseñaban. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, o sea, en el compañerismo como iglesia, ese amor que había entre unos y otros, en el partimiento del pan. Ahora, esta referencia aquí al partimiento del pan no se refiere a las comidas que hacía la iglesia, sino se refiere a el tiempo en el que ellos conmemoraban esta ordenanza que Cristo estableció, la cena del Señor, la comunión, como le hemos llegado a denominar. Entonces ellos practicaban el partimiento del pan y también las oraciones. Y miren, en el versículo 46 de ahí mismo, de ese mismo capítulo, nos dice la palabra de Dios lo siguiente: y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. ¿Qué hacían, hermanos? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que la iglesia tenía una costumbre, había una costumbre allí de la iglesia del Señor Jesucristo, que era llevar a cabo la ordenanza del Señor, pero también dice que comían juntos. Ahí sí se habla de una comida que ellos llevaban a la práctica. Comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Así que, hermanos, estas eran las prácticas de la iglesia cuando comenzó su explosión, ¿verdad? Cuando comenzó a hacerse visible de una manera muy específica. Ellos celebraban la cena del Señor, pero también comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Era una oportunidad, hermanos, para tener comunión. Sí, para tener comunión unos con otros, esas pláticas, ese fortalecer nuestras relaciones interpersonales, pues siempre se dan alrededor de una mesa, ¿no es verdad? Nosotros los mexicanos entendemos muy bien esto. Siempre que hay una reunión, ¿qué hay, hermanos? Hay comida, ¿verdad? Para todo tenemos comida, ¿no es cierto? Si cumple años alguien, hay comida. Si ganó el América, doble comida. Todo eso, ¿no? Siempre andamos juntándonos, comiendo. Es algo que nos ayuda. Y en esas comidas, ¿qué hacemos, hermanos? Fortalecemos nuestras relaciones. Cuando hay convivios en la iglesia, debemos fortalecer nuestras relaciones a través de esto. Es una oportunidad para tener comunión, pero también la iglesia lo veía como una oportunidad para compartir con los menos privilegiados. Sin duda, hermanos, esas comidas que ellos hacían, sin duda esa convivencia que ellos tenían, terminaba con la cena del Señor, celebrando la cena del Señor, a lo cual esto se le llamaban las fiestas de amor o las fiestas ágape. Así se le denominaba a estas reuniones, una fiesta de
amor, ¿verdad? Ellos comían juntos con alegría, con sencillez de corazón. Ellos culminaban conmemorando la cena del Señor Jesucristo, y a todo esto se le llamaba una fiesta de amor, puesto que el énfasis principal era mostrar a los santos amor, compartiendo los unos para con los otros. ¿Sí? Ese era el propósito de esto, pero sobre todo apuntaba al gran amor de Dios para con nosotros. Las fiestas ágape. ¿Sí? La palabra ágape es una palabra griega que significa un amor, el amor de Dios, el amor incondicional, el amor que Dios nos ha dado a nosotros, un amor sin condiciones. Él te amó, Él me amó, sin poner ninguna cláusula, ¿o sí? Nada, y nos ama tal como somos. Es ese amor sin esperar recibir nada a cambio. Las fiestas ágape de esta palabra amor formaban parte de la adoración en Corinto. ¿Sí? Incluso en cartas como esta, o en otra carta de exhortación, la de Judas, cuando habla Judas de aquellos que están introduciéndose a la iglesia con falsas doctrinas, que están introduciéndose a la iglesia con una actitud no correcta, Judas les dice a estas personas: ellos son manchas en nuestros ágapes. Qué interesante, ¿no? Ellos son manchas en nuestros ágapes. O sea, no son personas que estén allí celebrando una fiesta de amor, sino son personas que están solamente causando problemas, divisiones en la iglesia. Y Judas era el medio hermano del Señor Jesucristo, ¿verdad? Después de la resurrección, ellos creen y se forman como personas importantes y trascendentes en la iglesia del Señor. Y cuando escribe esta carta acerca de la advertencia de estas personas que están atacando a la iglesia del Señor, lo marca así: son manchas en nuestros ágapes, son una mancha en nuestras fiestas de amor. No están cumpliendo con lo que nosotros queremos, con lo que Dios ha establecido. Así que, hermanos, era una forma de adoración en la iglesia estas fiestas de amor, estas fiestas ágape. Y la iglesia de Corinto también las practicaba. También practicaba estas fiestas ágape, pero había un gran problema. Se había introducido en las fiestas de amor, se habían introducido excesos. Se habían introducido graves abusos en la cena del Señor, en las fiestas ágape. Como resultado de ello, estas fiestas de amor estaban causando más daño que beneficio a la iglesia. Imagínate. Lo que estaba en la mente del Señor, lo que la iglesia había comenzado a hacer, se estaba convirtiendo en un daño para la iglesia, en lugar de una bendición para la iglesia. Qué tremendo, ¿no? Pero no seamos tan crueles con la iglesia de Corinto. Luego, ¿qué pasa con nuestras fiestas ágape, hermanos? Luego, ¿qué pasa con nuestras fiestas de amor en la iglesia? Hay nanita cuando hay un convivio en la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Si es una fiesta de amor, si es una fiesta ágape, si es una fiesta en donde venimos a cultivar con más fuerza nuestras relaciones, a compartir lo que Dios nos ha dado. Es una fiesta de amor. Sin embargo, en la iglesia de Corinto se estaban introduciendo graves abusos, y eso es lo que hay que resaltar. Y como resultado, ya no eran de bendición, sino de daño para la iglesia. Por una parte, habían diferentes grupos dentro de la iglesia, y la gente comía con su propio grupo en lugar de tener una comunión con toda la familia de la iglesia.
con todas las familias. Miren, nosotros en estas fiestas ágape o en estos convivios que llegamos a tener, hemos variado muchas veces la forma de la distribución de los alimentos, ¿verdad? En un tiempo se recordarán, hermanos, que poníamos las mesas y poníamos todos los alimentos allí, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces los primeros 10 que se formaban salían con unos platotes, pero bien servidos, ¿no? Ya los últimos ahí nos tocaban las migajitas, o les tocaban, porque yo no me acuerdo si era de los primeros o de los últimos. ¿Tú te acuerdas, hermano, si era yo de los primeros o de los últimos? Pero después dijimos, bueno, vamos a terminar con esto para que haya todo equitativamente. Entonces seleccionábamos algunas hermanas que nos ayudaban a servir los alimentos. Entonces ya de esa manera salíamos más equilibrados. Pero creo que la última nos ha funcionado muchísimo mejor, ¿no? Traes tus alimentos, los pones en tu mesa y después con amor compartes con los demás los alimentos que has traído para convivir, para compartir con los hermanos. Pero hermanos, esto es un gran problema. Y las iglesias muchas veces los llegan a experimentar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces no tenemos el corazón para pasar el tiempo de verdadera comunión con la iglesia. No es el alimento, no es lo que te comas, no es si sales lleno o sales con hambre, eso es lo de menos. Lo importante que es, lo importante es la comunión que estamos teniendo como iglesia. Lo importante es estar a la mesa y estar platicando cosas buenas, cosas valiosas para nuestra vida. Somos la familia del Señor, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Así que otro error que cometía la iglesia de Corinto es que había egoísmo. Entre ellos había un egoísmo. En la iglesia de Corinto habían personas ricas que traían una gran cantidad de comida para sí mismos, mientras que los miembros más pobres pasaban hambre, ¿verdad? Y había ahí un egoísmo, no había ese amor por compartir a los demás. La idea original de la fiesta ágape era precisamente lo que te acabo de decir: compartir con amor las cosas que Dios te ha dado. Pero esa idea se había perdido en la iglesia de Corinto, se había perdido. Algunos miembros, imagínate, algunos miembros de la iglesia de Corinto en las fiestas ágape se emborrachaban, hermanos. ¡Qué tremendo!, ¿no es cierto? Recuerda que estamos en culturas diferentes. Aquí ningún miembro se va a emborrachar porque aquí no traemos nada de alcohol. Pero en ese tiempo se tomaba vino, ¿no es cierto? Y algunos se emborrachaban, imagínate. Algunos miembros de la congregación se emborrachaban. Desde luego, hermanos, las divisiones en las fiestas eran solamente la evidencia de los problemas más profundos que había en la iglesia, ¿sí? Las divisiones, esto que pasaba en la fiesta ágape era solamente una manifestación de problemas que habían allí del corazón, que no habían resuelto, que seguían con una mentalidad de división, con una mentalidad de salir o de sobresalir cada quien en lo que tiene. Y ese es el punto de las cartas a los Corintios. Son cartas de reprensión, hermanos. Son cartas donde Pablo está reprendiendo a la iglesia por lo que está haciendo. ¿Sí? Entonces allí habían personas con dones espirituales, pero que los ocupaban solamente para ser vistos. Habían personas que estaban cometiendo graves pecados. Uno de ellos estaba teniendo relaciones con su madrastra, imagínate. Entonces todo esto estaba pasando allí y las fiestas ágape solamente eran un reflejo ¿de qué? De los problemas que había en el corazón de los miembros de esta iglesia. Los corintios pensaban que eran creyentes avanzados. Ellos pensaban eso, que eran creyentes avanzados. Sin embargo, hermanos, ellos eran solamente niños pequeños, espiritualmente hablando. En lugar de ocupar las herramientas que Dios les había dado para construir la iglesia, en lugar de ocupar esas herramientas para construir la iglesia, esas herramientas que Dios les había dado, lo único que las ocupaban eran para presumir como niños lo que tienen, lo que hacían. Y qué triste es una actitud así.
Cuando Dios te ha dado una herramienta para construir y en lugar de usarla para construir, la ocupes para destruir o para presumir. Eso es triste, hermano. Y es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Ellos se sentían avanzados cuando en realidad eran niños pequeños, niños berrinchudos, hablando espiritualmente. La fiesta ágape debería haber sido una oportunidad para la edificación, pero ellos la estaban utilizando como una ocasión para provocar vergüenza, porque eso es lo que trae, ¿no es cierto? Eso es lo que trae al Señor cuando la iglesia no está haciendo lo que debe, cuando la iglesia no está en armonía con la voluntad de Dios. ¿Qué provoca? Provoca vergüenza, ¿no es cierto? Provoca vergüenza cuando en la iglesia hay división, cuando en la iglesia hay desaveniencia entre los miembros. ¿Qué provoca esto ante el mundo? ¿Qué provoca esto ante los ojos de Dios? ¿Qué provoca, hermanos? Provoca vergüenza. Porque hay muchas partes de la Biblia que se nos menciona, esto no debe hacerse así entre nosotros, entre los creyentes. Esto no debería ser así. Entonces esta iglesia estaba provocando más bien vergüenza a un mundo que le estaba observando. La isla o la región de Corinto era una región muy concurrida, había mucha gente, era un puerto marítimo donde lo ocupaban para atravesar entre océano y océano y no dar toda una vuelta peligrosa y carísima. Entonces llegaba mucha gente a la iglesia, ¿verdad? Y entraban allí, estaba además el templo de Diana, ¿verdad? Donde estaban las prostitutas que servían allí a ese templo. Era una ciudad cosmopolita y la iglesia estaba a la altura de eso, pero estaba solamente provocando vergüenza al nombre de nuestro Dios. Una fiesta donde se bebe no es la mejor manera de prepararse para ir a la cena del Señor, ¿no es cierto? Indudablemente, el burlarse de otros no es lo mejor. La manera que debemos estar en el Señor y conmemorar esto es recordando lo que el Señor hizo por nosotros. Él murió por los pecadores, tanto ricos como pobres, por todos. Qué importante es que aprendamos a preparar nuestro corazón cuando nos acercamos a la mesa del Señor. Y es lo que Pablo enseña y lo que Pablo advierte, porque mira, en estos versículos, en el versículo 17 de 1 Corintios 11, vayamos allí. 1 Corintios 11, versículo 17 nos dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya divisiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Esta es la reprensión del apóstol Pablo a la iglesia. Cuidado con lo que están haciendo. Cuidado. Pero luego empieza el apóstol Pablo a mencionar cosas importantes. Dice la Biblia que debemos estar preparados para cuando nos presentamos ante el Señor, para conmemorar o para recordar ese gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Las iglesias bíblicas, hermanos, las iglesias que están basadas, cuando me refiero a una iglesia bíblica, me refiero a una iglesia que está establecida y fundamentada en la palabra de Dios. Esa es una iglesia bíblica. Y las iglesias bíblicas reconocen que hay dos ordenanzas que el Señor Jesucristo dejó a la iglesia. Tú las sabes, ¿no? ¿Cuáles son esas dos ordenanzas que Jesús dejó a la iglesia? ¿Cuáles son? Número 1 es el bautismo. Por tanto, id
y predicar el evangelio, bautizándolos, ¿verdad? Así que el primer mandato para la iglesia es el compartir el evangelio y bautizar a aquellos que se han entregado a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Y cuál es la segunda ordenanza? La cena del Señor. Sí, recordar que hemos sido salvos no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que las iglesias bíblicas reconocen las dos ordenanzas que Jesucristo estableció para que su iglesia la celebrara: el bautismo y la cena del Señor. Jesús tomó la copa y el pan, que eran dos ingredientes muy comunes en esa época. En las cenas de los judíos eran cosas muy comunes, pero Él los transformó en una experiencia espiritual significativa para los creyentes. Esto que vamos a hacer debe ser una experiencia espiritual significativa para nosotros. No obstante, el valor de la experiencia, hermanos, depende de la condición del corazón de aquellos que participan. ¿Sí? El participar de la cena del Señor es una experiencia espiritual hermosa, pero eso será una realidad en tu vida de acuerdo a tu corazón. Esta mañana podemos salir de nuestro templo, de este lugar donde nos reunimos para glorificar a Dios, llenos, agradecidos, bendecidos por el Señor. O podemos salir con un corazón amargado. Incluso tanto uno como el otro tomó la cena del Señor. El problema es el corazón. Y es lo que el apóstol Pablo está enseñándonos. El valor de esto depende de la condición del corazón. Era el problema que había en la iglesia de Corinto. Llegar a la cena del Señor con un corazón que no está preparado, hermanos, es algo grave. Es algo grave. Por eso anunciamos una semana atrás, tendremos cena del Señor. Preparemos nuestra vida, preparemos nuestro corazón para presentarnos delante de nuestro Señor. También es una cosa seria recibir la cena del Señor de manera descuidada, puesto que los corintios habían estado pecando al celebrar la cena del Señor. Dios los había disciplinado también. Mira, busca el versículo 30 ahí de esa misma porción, de la porción base. ¿Qué dice el versículo 30, hermanos? Léanlo, por favor. ¿Qué dice? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Esto qué es, hermano? Este es un juicio de Dios sobre la iglesia. Estamos hablando de un contexto de exhortación. Estamos hablando de un contexto en donde la iglesia no se preparaba para conmemorar la cena del Señor. Y entonces, en lugar de hacerlo con un corazón limpio, como cantábamos en el coro hace un momento, con un corazón limpio, con un corazón que agrade a Dios, habían abusos, habían todo esto, había un corazón lleno de iniquidad. Y entonces el apóstol Pablo dice ahí en el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos. Ahora, quiero decirte algo, no toda enfermedad que te venga a tu vida es un juicio de Dios, ¿sí? No toda enfermedad que venga a tu vida es un juicio de Dios. Si hoy amaneciste un poco agripado, no es porque Dios te esté juzgando, pero hay enfermedades que vienen a nuestra vida y nosotros, si somos conscientes y somos honestos delante de Dios, decimos, tal vez esta enfermedad Dios está llamando mi atención. ¿Sí me explico? No toda enfermedad es un juicio de Dios, pero si hay enfermedades que vienen directamente de Dios para juzgarnos. Por eso dice la Biblia, por lo cual hay muchos enfermos. Y hay muchos debilitados entre vosotros, debilitados espiritualmente. Débiles espiritualmente. Y lo último, que grave, ¿no? ¿Y muchos qué? Duermen. Así que el Señor les decía, allá, para que no estés haciendo más cosas, allá mejor vente conmigo. Muchos duermen. Así que debemos tener cuidado cuando nos presentamos delante del Señor. La cena del Señor, y escuchen muy bien esto, hermanos, la cena del Señor nos da una oportunidad de ser bendecidos.
¿Sí? La cena del Señor nos da una oportunidad de ser bendecidos y de crecer espiritualmente si nos acercamos con la actitud correcta. ¿Sí? O sea, yo al participar soy bendecido por el Señor. Tú al participar eres bendecido por el Señor. Y si tú te acercas con la actitud correcta, creces en el Señor, ¿sí o no? Porque vamos despojándonos de aquellas cosas que se nos están enredando en los pies. Crecemos espiritualmente. Ahora, viene la pregunta importante. ¿Qué debemos hacer para que la cena del Señor, para que cuando conmemoramos la cena del Señor, sea una bendición y no un castigo para nuestra vida? ¿Qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es que miremos hacia atrás. ¿Sí? Lo primero que debemos hacer es mirar hacia atrás. Mirar hacia atrás. ¿Qué quiere decir esto? A ver, busca por favor el versículo 23 de la porción base, por favor, hermano. El versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres y bebieres este pan, y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que, hermanos, lo primero que debemos hacer para que esto sea una bendición es que mirar hacia atrás. Y nuestra vista debe mirar hacia atrás. ¿Hasta qué punto? Dice Pablo. ¿Hasta dónde debemos mirar hacia atrás? ¿Hasta qué punto, hermanos? ¿Hasta qué? Hasta la cruz de Cristo. Debemos mirar atrás a la cruz de Cristo. El pan partido nos recuerda el cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros. El pan que comemos nos recuerda ese cuerpo precioso de nuestro Señor Jesucristo que fue entregado. La copa nos recuerda su sangre derramada allí en la cruz. Así que cuando yo me acerco a la cena del Señor, primero tengo que voltear hasta atrás. Primero tengo que voltear y mirar la cruz del Señor. Y mirar la cruz de Cristo. Y recordar que su cuerpo fue molido por mis rebeliones. Y que su sangre preciosa me limpia de todo pecado. Es notable que Jesús haya querido que sus seguidores recordaran su muerte. ¿Por qué? Miren, yo creo que si la mayor, no sé cuántos de ustedes se han enfrentado o han vivido la muerte de un ser querido. De un ser querido y cercano. Yo te hablo mi experiencia. ¿Qué muertes han impactado mi vida? ¿Sí? En mi familia han muerto varias personas. Una tía que quise mucho allí en Orizaba, la tía Celia, pero murió y pues no me impactó tanto mi corazón. Murió mi abuelita y tampoco impactó tanto mi corazón. Pero cuando murió mi papá, impactó mucho mi corazón. Cuando murió mi mamá, impactó mucho mi corazón. Y si yo pudiera, borraría de mi mente el día que mi papá murió. Si yo pudiera, haría eso. Ahora que te lo digo, lo tengo aquí en la mente. Cuando llegué a su casa en la madrugada, él se había desvanecido en el baño. Poderlo sacar de allí. Y estaba tendido su cuerpo allí en el piso. Darle respiración, hacer algo. Eso yo lo quisiera borrar de mi mente, hermanos. Pero ahí está. Pero ¿por qué el Señor nos dice?
¿Por qué el Señor nos dice que debemos recordar el día de su muerte si cuando nosotros lo que queremos muchas veces es borrar esos recuerdos de nuestra mente, ¿no es verdad? Pero Jesús quiere que recordemos cómo murió Él. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos como creyentes se basa en la muerte de Cristo. Amén. Todo lo que tenemos como creyentes, hermanos, todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, toda la riqueza que nosotros poseemos, se basa en ¿qué, hermanos? Se basa en la muerte de Cristo. No somos nada sin la muerte de Cristo, ¿no es verdad? Somos salvos ¿a través de qué? A través de su muerte. Dios nos ha rescatado de la condenación eterna a través de su muerte. Dios nos ha dado vida eterna a través de su muerte. Entonces, Él quiere que nuestra mente esté centrada en este sacrificio que Él hizo por nosotros. Debemos recordar que Él murió, porque eso era parte del Evangelio del Señor, ¿no es verdad? La muerte de Cristo es el Evangelio de Dios. Mira, busca 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios 15, y vamos a leer versículo 3 y versículo 4. ¿Qué dice, hermanos? 1 Corintios 15, versículo 3 y versículo 4. Léelo bien fuerte. ¿Qué dice? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Te das cuenta? Esto es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Su muerte nos lleva a la salvación. Cristo, hermanos, murió por nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto. Isaías 53:6 nos habla de esto. Él tomó nuestro lugar. La condenación, ¿para quién era? El pago de la condenación, ¿para quién era? Para nosotros. El alma que pecare, esa morirá, dice Ezequiel, dice Dios en Ezequiel. La paga del pecado, ¿qué es, hermano? Es muerte. Estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos hemos pecado. Así que el castigo, dice la Biblia que el castigo de nuestra paz cayó sobre de Él. Así que todo lo que tenemos, todo se centra en la cruz de Cristo. Vayan por favor a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24. ¿Estamos allí? ¿Qué dice, hermanos? Léanlo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Qué hermoso versículo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esta palabra cuya herida nos habla de todo su cuerpo como una llaga. Todo su cuerpo fue molido por nosotros. Él pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar, ¿no es verdad? ¿Le puedes pagar a Dios por tus pecados? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo para pagar mis pecados delante de Dios? Nada. Si somos polvo. Si nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él. ¿Qué podemos pagar? ¿Qué podemos hacer? Absolutamente nada. Murió voluntariamente
demostrándonos su gran amor, el amor ágape. Hermanos, todo esto va relacionado. Murió voluntariamente demostrándonos su amor. Romanos 5:8, muchos de ustedes se lo saben de memoria, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Así que debemos darnos vuelta, hermano, y mirar atrás y ver a Cristo allí en la cruz. Verlo allí, ver lo que Él hizo por nosotros. Así que esto es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué cosa, hermanos? Voltear hacia atrás. ¿Ya volteaste atrás? Te voy a dar 5 segundos para que voltees atrás. Y voltees y veas la cruz de Cristo. Y veas que ahí estaban cargados tus pecados y los míos. Pero también, hermanos, después de mirar atrás, ahora debemos mirar hacia adelante. Ahora debemos mirar hacia adelante. Dice el versículo 26 de la porción base de 1 Corintios 11, versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué cosa, hermanos? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Así que debemos mirar hacia el frente, hermanos. Debemos mirar hacia adelante y debemos celebrar la cena del Señor hasta que Él venga. Esta ordenanza se quita o se acaba cuando Él venga por su iglesia. Entonces, hermanos, nosotros debemos mirar hacia adelante y decir: Señor, tú vendrás por nosotros. Tú vas a venir por nosotros. El regreso de Cristo es la bendita esperanza de la iglesia y del creyente en forma individual, ¿no es verdad? Es nuestra esperanza. Que Cristo venga y debemos gozarnos con esto. Jesús no solo murió por nosotros, sino que resucitó, ascendió al cielo y Él regresará algún momento, algún día determinado por el Padre Celestial para llevarnos a nosotros y estaremos siempre con el Señor. Vamos a Juan 14, hermanos, es una porción hermosa, me encanta, de mis preferidas, yo te puedo decir. Juan capítulo 14, los primeros versículos. Juan capítulo 14. Hablando con los discípulos. Él ya se iba, estamos en el aposento alto. Cristo le está dando instrucciones a sus discípulos. Cristo le está diciendo que se tiene que ir, que vendrá el Consolador. Cristo ve sus corazones y les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Miren el verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Gózate con esto, hermano. Y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué dice, hermano? Lee con todo tu corazón la siguiente frase. ¿Qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué bendición!, ¿no es verdad? Entonces yo debo mirar hacia adelante. Yo debo dar un testimonio a la iglesia, a los que están a mi alrededor, de decir: mi salvación fue por el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero también tengo que mirar adelante y tomar la cena del Señor con esta gran esperanza y con estas palabras en mi mente y en mi corazón: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. El siguiente evento profético que está por suceder es el arrebato de la iglesia, el rapto de la iglesia. Y déjame decirte que bíblicamente no hay nada, absolutamente nada, que lo detenga. No hay nada. Puede pasar en cualquier momento.
El Señor puede venir en cualquier momento, como lo dice la Biblia, como ladrón en la noche. Puede venir en el momento en que menos lo pensáis, dice la Biblia también. Y puede venir y arrebatarnos. Y yo quiero decirte algo solamente como lo tengas como una referencia, porque el Señor también advertía y nos decía, y mirad la higuera. Mirad la higuera. La higuera es Israel. Y hoy tenemos que hacer algo y cumplir con un mandamiento que nos dejó la Biblia. La Biblia nos dice que debemos pedir por la paz de Israel, y hoy día está en guerra Israel. Y nosotros debemos como iglesia doblar nuestras rodillas y pedir por la paz de Israel. Pero también debemos mirar la higuera. Hay cosas que están, muchas cosas se están preparando, hermanos, para la aparición de nuestro Señor, para que Cristo venga por nosotros. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nunca se nos olvide esto. Cuando tomamos la cena del Señor, debemos mirar hacia el frente. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, nos dice lo siguiente: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, mira, gózate en este versículo, lo leo de nuevo, ¿lo tienes ya? Primera de Juan 3:2, léelo conmigo, gocémonos con este versículo, hermanos. Son verdades que transforman la vida. ¿Qué dice, hermanos? Léalo fuerte. Amados, ahora somos hijos de Dios. Hagan una pausa. Un examen rápido. ¿Qué somos ahora? ¿Somos qué? Hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cuándo? Esta palabra hemos de ser apunta a qué? Al futuro. Hoy día, ahorita tú y yo somos ¿qué? Hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dice, pero sabemos que cuando Él, ¿quién es Él? Jesús, cuando Él se manifieste, ¿cuándo se va a manifestar? ¿En qué? En el rapto de la iglesia. En el rapto de la iglesia. Dicho sea de paso, hay dos eventos importantes. Uno es el rapto de la iglesia y otro es la segunda venida de Cristo. ¿Qué espera la iglesia? El ser arrebatada. Cuando Cristo venga por segunda vez, vendrá con su iglesia y pelearemos con Él, o Él peleará. Nosotros estaremos solamente mirando cómo Él peleará con el anticristo y con los ejércitos del mundo. Allí en el valle de Megiddo, allí estarán peleando todos estos ejércitos. Dice, pero cuando Él se manifieste, dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, lee con tu corazón la siguiente frase, hermano: seremos semejantes a Él. Y emociónate más, ¿qué dice la última frase? Porque le veremos tal como Él es. ¡Qué bendición!, ¿no es cierto? Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Una aclaración, dicha sea de paso. ¿Semejantes en divinidad? Nosotros no somos dioses, ni nunca seremos dioses. ¿En qué seremos semejantes a Él? ¿En qué seremos semejantes a Él? Pregunta del $1,000,000. Si no me la dan, me invitan a una barbacoa al ratito. ¿En qué seremos semejantes a Él? Así es. En que cuando Él se manifieste, los muertos en Cristo resucitarán primero, con un cuerpo transformado, glorificado. Los que estén vivos serán transformados, arrebatados y transformados, de tal manera que nuestro cuerpo, cuando Cristo se manifieste, no tendrá ya la simiente pecaminosa. En eso seremos, ¿qué cosa?
semejantes a Él. Y entonces, cuando nuestro cuerpo ya esté preparado, sin esta simiente pecaminosa, ¿qué va a pasar? Le veremos tal como Él es. Amén. ¡Qué bendición!, ¿no es cierto? Ahorita nosotros no podemos ver a Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque en pecado moriríamos. Exacto. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, que dijo: soy hombre muerto. Soy hombre muerto, porque este hombre de ojos, de labios, de oídos inmundos ha visto a Dios. Y había visto su gloria. Hoy día tú y yo no podemos ver a Dios. Por eso en mi mente choca tanto aquellos movimientos que dicen: es que vi a Dios cara a cara, por favor. Aquellos que dicen: mi experiencia en el cielo, fui al cielo y regresé y vio a Jesús y vio a Dios. Por favor, eso son mentiras, son patrañas. Esos libros son mentira. ¿Quién fue? ¿Quién ser humano fue al tercer cielo y bajó? ¿Y nos platicó todo lo que vio allá? Dijo cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Él era el único calificado para platicarnos del cielo, ¿no? Sin embargo, no lo hizo. No lo hizo. Pero cuando tú y yo, el Señor se manifieste, cuando Él nos transforme, seremos semejantes a Él. Y lo más hermoso es que le veremos tal como Él es. Amén, hermano. Eso será lo más glorioso en el cielo. Miren, a veces crecemos en nuestro andar con el Señor. A veces crecemos con ideas que vamos acuñando, ¿no? Y a veces dicen: ay, me encantaría ver a Pablo en el cielo, y me encantaría ver a Job, y me encantaría ver a mi papá, y me encantaría ver a mi mamá. Hermano, olvídalo. Cuando estemos en el cielo, seremos como los ángeles. Y nuestro mayor deseo será, ¿qué cosa, hermano? Mirar cara a cara a nuestro Dios. Y mirar cara a cara al Cordero de Gloria sobrepasa mirar a Pablo, sobrepasa mirar a Jeremías, sobrepasa mirar a Job, sobrepasa mirar a mi papá, mirar a mi mamá, sobrepasa eso. Cuando estemos en el cielo, estaremos con nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, en nuestro Señor y en nuestro Salvador. Así que ya miramos atrás. Ahora tenemos que mirar ¿a dónde? Adelante, al día en el que Cristo venga por nosotros. Pero también debemos mirar hacia adentro. También debemos mirar hacia adentro. Versículo 27 de la porción base. ¿Qué dice, hermanos? Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 28. Por tanto, ¿qué? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Debemos mirar hacia dentro. Pablo, escúchame muy bien esto, porque a veces cometemos terribles errores cuando nos presentamos en la cena del Señor. Escúchame muy bien esto. Pablo no dijo que teníamos que ser dignos para participar de la cena del Señor. A ver, repito la frase. Pablo no dijo que teníamos que ser dignos para participar de la cena del Señor. ¿Quién cubriría ese requisito? Se quedaría esto así como está servido. ¿No es verdad? No dijo eso Pablo.
sino solo que debíamos participar de una manera digna. Y ahí cambia mucho el significado de esto. Si vamos a participar dignamente, debemos examinar nuestro corazón, juzgar nuestros pecados, confesárselos al Señor, ir a la mesa del Señor, hermanos, sin confesar nuestros pecados. Sin haber hecho esto, hermanos, nuestra vida puede peligrar y seremos culpables del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Me explico? Cuando yo voy a la mesa del Señor, yo tengo que mirar hacia adentro. Y yo tengo que llegar con el Señor y decirle: Padre, perdóname, limpia mis pecados. Y entonces estoy participando de una manera digna delante del Señor. Pero si yo lo hago sin confesar mis pecados, si yo lo hago en una vida de práctica de pecado, entonces seremos culpables del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque fue mi pecado lo que lo clavó en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Si nosotros no juzgamos nuestros propios pecados, ¿sí? Si tú y yo no juzgamos nuestros propios pecados, entonces Dios nos juzgará y nos castigará hasta que confesemos y abandonemos nuestros pecados. El castigo es la disciplina, y esa disciplina es la forma amorosa en la que Dios trata con sus hijos para alentarlos, para que maduren. La disciplina de Dios es una disciplina de amor, de misericordia, y Dios también quiere que participemos de la disciplina. Y ahí en Hebreos, ya no lo vamos a leer por cuestiones del tiempo, hermanos, pero en Hebreos 12, del 1 al 11, nos habla y nos dice: ¿qué hijo es aquel que no se le da disciplina? ¿Qué pasa cuando a un hijo no se le disciplina, hermano? ¿Cómo es el hijo? Terrible, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando al hijo se le disciplina? Es obediente, ¿no? ¿Sí o no? Es obediente. Y si somos hijos de Dios, Dios también nos va a disciplinar para alcanzar la obediencia. Así que, hermanos, debemos mirar hacia dónde, hacia adentro. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? No es que seas perfecto, no es que no peques, es que debemos llegar con Dios y decirle: Padre, perdóname. Si el apóstol Pablo llegó a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué nos deja a nosotros, hermanos? Pero eso no es para que te aísles, no es para que no participes, es para que maduremos y nos pongamos a cuenta con el Señor. Y por último, debemos mirar a nuestro alrededor. ¿Sí? 4 cosas: mirar atrás, mirar al frente, mirar adentro y ahora mirar alrededor. Versículo 33. Versículo 33 y versículo 34. ¿Qué nos dice? Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno no tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. La cena del Señor debe ser una demostración de la unidad
de la unidad de la iglesia. ¿Sí? La cena del Señor debe ser una demostración de la unidad de la iglesia. Pero no había mucha unidad en la iglesia de Corinto. De hecho, la celebración de la cena del Señor era solo una muestra de desunión de la iglesia de Corinto. La cena del Señor, hermanos, es una comida familiar. Y el Señor de la familia desea que sus hijos se amen mutuamente y se interesen los unos por los otros. ¿Es verdad? ¿Qué deseas tú con tu familia, hermano? ¿Qué pasa cuando hay problemas entre tus hijos, papá? ¿Qué quieres hacer? Unirlos. Pues es lo mismo, Dios quiere hacer lo mismo. Es imposible que un creyente verdadero se acerque al Señor mientras que al mismo tiempo se haya separado de los demás creyentes. ¿Sí me explico? ¿Cómo podemos recordar la muerte del Señor sin amarnos los unos a los otros? ¿Cómo puedo recordar que Dios me amó y que derramó su amor en mi corazón y odio al que está al lado mío? Es una incongruencia, ¿no es verdad? Así que debemos mirar alrededor y saber que el hermano que está sentado junto a mí, también por él pagó Cristo. Y yo le tengo que amar como Cristo me amó a mí. ¿Sí o no? Vean alrededor, hermanos. Vean alrededor. ¿Aman a los que están alrededor? ¿Seguros? ¿O cambian de lugar? Si estás junto a tu esposa, no cambies de lugar, hermano, ¿verdad? Debemos amarnos. Debemos amarnos. Porque yo no puedo venir a celebrar una fiesta de amor con mi corazón lleno de odio. Así que, hermanos, debemos mirar hacia ¿dónde? Hacia atrás. Debemos mirar hacia delante. Debemos mirar hacia dentro. Y debemos mirar hacia alrededor. Y por último, hermanos, al fin que ya recogimos ofrendas y todo, ¿verdad? Ya no hay más que hacer, más que esto. Podemos recoger ofrendas otra vez si quieren, ¿verdad? O los que no la dieran, ahí está el cesto. No se supone, escúcheme muy bien esto, no se supone que la cena del Señor sea un tiempo de autopsia espiritual, ni de dolor. Eso no es la cena del Señor. Aun cuando la confesión de pecados es importante, debe ser un momento de agradecimiento y de gozo en anticipación del momento en el cual veremos al Señor. Jesús dio gracias, aunque estaba a punto de sufrir y de morir. Y de nosotros debemos dar gracias también al Señor. No es una autopsia espiritual. No es un tiempo de dolor. No es un tiempo tampoco de flagelación. Y, ay, qué pecador soy, yo no voy a acercarme porque soy el peor de todos. No, ese no es un tiempo. ¿Es un tiempo de qué? De mirar a mi Señor. De mirar a mi Señor. De estar agradecido por lo que hizo por mí. De recordar que Él vendrá por mí. Y de que yo participe de una manera digna delante de Él, confesando mis pecados. Confesando mis pecados. Diciéndole, Señor, ayúdame a vivir para ti, ayúdame a vivir para tu honra y tu gloria. Eso es la cena del Señor. Y yo te animo que esta mañana tú puedas participar de la cena del Señor con un corazón lleno de gratitud. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar, por favor.
Padre Santo, te doy muchas gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque estudiar estos capítulos, estas porciones, sin lugar a dudas traen a nuestro corazón paz. Porque todo lo que viene de tu palabra trae paz, trae aliento, también exhortación, Señor. Pero esta mañana, mi Dios, hemos visto el ejemplo de esta iglesia que estaba un poco lejos de lo que tú quieres. Yo te quiero suplicar, mi Dios, que nosotros aprendamos de esto y nos acerquemos ante ti con un corazón agradecido. Que esta mañana, esta tarde ya, nosotros aquí reunidos como tu iglesia, nos gocemos de obedecer el mandato que tú nos dejaste. Recordar el gran sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar su asiento. Y vamos a prepararnos para conmemorar la cena del Señor. No sé si se les avisó, ¿ya? ¿Ok? Antes de que comencemos, quiero, aunque ya lo estudiamos, pero quiero hacer esta advertencia y también dar algunas recomendaciones importantes para participar de la cena del Señor. Dice el versículo 27, de ahí mismo, de 1 Corintios 11. Dice el versículo 27: de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Dice la palabra del Señor: pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Tenemos que mirar hacia adentro primero, ¿no es cierto? Y tal vez en este momento es cuando tú y yo debemos hacer esa oración que llega hasta el Señor para decirle que nos limpie. Acuérdate, siempre pongo el ejemplo del apóstol Pedro, cuando Cristo le quería lavar los pies y él le dijo: no dejaré que me laves. Y Cristo le dice: tú ya estás limpio, pero necesitas ser lavado. Tú y yo ya estamos limpios por la sangre de Cristo, ¿sí o no? ¿Él perdonó tus pecados? ¿Sí o no? ¿Cuáles pecados te perdonó? Todos ya están perdonados. Pero en el transcurso de nuestro andar nos ensuciamos, hermanos, con el pecado. Y necesitamos ser, ¿qué? Lavados. Así que hoy es un buen momento, queridos hermanos, para examinar nuestro corazón. Y decirle: Señor, quiero pedirte perdón. Quiero que me laves. Quiero que me limpies. Y yo quiero darte un consejo como pastor de esta congregación.
en este lugar no hay ni uno solo que no peque. Todos, desafortunadamente, pecamos. Pero dice el apóstol Juan que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Hay una gran diferencia en que lleguemos a cometer un pecado a que practiquemos un pecado. Entonces, si tú estás practicando un pecado, hermano, yo quiero animarte a que en esta mañana solamente observes, arregles tu vida con el Señor. Como dice su palabra, el que confiesa su pecado alcanzará misericordia, ¿verdad? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que es importante que si tú estás practicando un pecado, mejor te abstengas, arregles tu vida con el Señor, confieses ese pecado, te apartes de ese pecado, y la próxima vez que conmemoremos la cena del Señor, lo hagas. No dejes pasar tiempo sin hacerlo. Pero esto estoy hablando de práctica de pecado. No estoy hablando de lo que podemos llegar a cometer ocasionalmente, sino de una práctica completa del pecado. Así que, hermanos, examinémonos a nosotros mismos. Pero también, siguiendo la norma que la palabra de Dios nos ha dejado, siguiendo lo que Cristo nos ha dejado, es que quienes pueden participar de la cena del Señor y quienes no pueden participar de la cena del Señor. La cena del Señor, nosotros como iglesia hemos decidido que pueden participar todos los miembros de nuestra congregación, ¿sí? Todos los que son miembros de la iglesia tienen el privilegio de participar de la cena del Señor. Para haber sido miembro de la iglesia, primeramente tuviste que haber recibido a Cristo como Salvador, arrepintiéndote de tus pecados. Después fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando esto pasa, entonces tú eres miembro de la iglesia, miembro de la congregación de esta iglesia, Iglesia Bíblica Bautista del Roble, Salvación en Cristo. Eres miembro de la iglesia. ¿Cómo pudiste llegar a ser miembro también de la iglesia? A través de tu testimonio. Fuiste miembro de otra iglesia bautista con nuestra misma fe y práctica. Has estado viniendo, ya no es necesario que te bautices porque ya estás bautizado en nuestra misma doctrina. Entonces, eres miembro de nuestra congregación. Después de un tiempo solicitas la membresía y entonces somos miembros de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia. De esa manera nosotros llegamos a ser miembros de la congregación. Así que, número uno, todos los miembros de la iglesia tienen el privilegio de participar de la cena del Señor. Pero también, hermanos, nuestra práctica de la cena del Señor no es cerrada solamente a los miembros de nuestra congregación. Si en nuestra iglesia hay hermanos que son o miembros de otra congregación con nuestra misma fe y práctica, que se están acercando, que están deseando formar parte de la congregación, pero están en ese proceso, nosotros también abrimos esa invitación para ustedes, ¿verdad? Ustedes también pueden participar de la cena del Señor siempre y cuando hayan sido miembros de una iglesia con nuestra misma fe y práctica, siempre y cuando ya hayan recibido a Cristo como Salvador, ya hayan sido bautizados por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces pueden participar también de esta celebración este día, ¿verdad? Si tú no cumples alguno de estos requisitos, hermano, yo te pido que seas un observador y que pronto, lo más pronto posible,
podamos arreglar esta situación, ¿verdad? Y tú puedas disfrutar con nosotros de esta bendición tan grande, ¿verdad? Pero si tú cumples esto, ¿verdad? Si tú ya fuiste bautizado por inmersión en una iglesia con una doctrina similar a la nuestra, entonces, hermano, bien puedes participar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es un momento de bendición para nosotros, un momento de gratitud para nuestra vida, hermanos. Así que yo quiero que pasemos ahorita un tiempo orando a nuestro Dios, mirando hacia adentro, hermanos, y poniendo en sus manos toda nuestra vida, diciéndole: Señor, lávame, límpiame con tu sangre preciosa. Te voy a dar un tiempo para que ores al Señor y después yo terminaré con una oración también. Oremos, hermanos. Mi buen Dios y Padre, estamos esta mañana delante del trono de tu gracia, pidiéndote, mi Dios, que la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpie y seamos blancos como la nieve, blancos como la lana. Señor, pedimos perdón por nuestros pecados. Y te suplico, mi Dios, que en esta mañana podamos presentarnos delante de ti con un corazón dispuesto, Señor, a obedecerte, pero sobre todo con un corazón lleno de gratitud. Ayúdanos, guárdanos. Y gracias, Padre, porque tu palabra nos dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias porque tu Hijo aboga por nosotros. Gracias por el perdón que nos has dado. En Cristo Jesús. Amén. Síguenos en nuestra página web ibbelroblesalvacionencristo.org. Que Dios te bendiga.